8:42 de la mañana, 7:42 en las Islas Canarias. ¿Qué tal, Carlos Cuesta? Buenos días. Muy buenas, muy bien. ¿Tú cuándo descansas? Porque anoche te estaba escuchando. Yo duermo muy profundo. Duermes poco, pero profundo, ¿no? Me rentabiliza mucho el sueño. No sé si puede decir lo mismo Paco Maurenda. ¿Qué tal, Paco? Buenos días. Muy buenos días. Tú también, ¿no? Tienes un buen descanso. Escaso, Yo descanso pero bueno. bien. Sí. Tengo buena conciencia. Yo me meto en la cama y me quedo dormido. Bueno, a ¿no? veces el descanso no tiene nada que ver con la conciencia, ¿no? No, pues si tú tienes mala conciencia, ¿Sí? mira ayer la Eso es cara peor. de Sánchez. Sí. Claro, yo ayer Estaba observaba... pensando lo mismo. Sí, no, de verdad, se le veía amargado, se le veía carcomido, ¿no? Es decir, se le veía iracundo. Hasta la voz, ¿verdad? Sí, y los gestos y el rictus, ¿no? Porque además él es un hombre que además él se encuentra muy guapo, ¿no? Pero se le hacen las facciones, ¿no? Entonces yo lo pensaba, este hombre es infeliz, porque claro, dices, eres presidente del gobierno. No está mal. Tienes un palacio, vives en un palacio. Yo he estado en la residencia familiar de los presidentes y es una cosa mejor, si me permites, que la zarzuela. Que la ¿Has estado en el despacho de Begoña? No, en ese no he estado. No, te digo porque como ella dice que ya los negocios los hacía en Moncloa, Sí, o sea que era su está despacho. en esa zona, he estado... Vale, no, por eso te lo Pero pregunto. no con Sánchez, ¿no? Luego, oye, tienes, ¿cuánta gente? El otro día a un amigo muy rico le decía, creo que lo conté, ¿no? Digo, oye, ¿cuánta gente conoces en el mundo que tenga una flota de helicópteros y de Falcon, ¿no? No hay, es que no hay, solamente Pedro Sánchez, que ni siquiera estas cosas las hace el primer ministro británico. Stramer, que la gente lo sepa, se le ocurre utilizar un helicóptero para ir a la boda de su cuñado y lo echan, pero no lo echan los conservadores, lo echan los laboristas. Bueno, ¿no? de hecho en el relevo que hay en Reino Unido, cuando gana las elecciones Starmer y Rishi Sunak sale de Downing Street a consultas con el rey, creo que eran 6 motoristas británicos los que escoltaban el coche presidencial, en este caso que iba de Downing Street hasta el Palacio Británico, donde le estaba esperando el rey Carlos III. O sea, fíjate tú el despliegue que había. Oye, yo un día llego a Antena, ¿no? Y entonces digo, pero la calle está cerrada y tal, ¿no? Es que está el presidente del gobierno. Y entonces aquí yo parecía, digo, bueno, ni que fuera el presidente de Estados Unidos. Pues fíjate que me parece interesante lo que has comentado del rostro, de la cara de Sánchez, como el rostro de Begoña. Publicamos hoy en Libertad Digital una imagen captada este mismo fin de semana. Sabéis que la pareja presidencial ha ido a la Ciudad del Amor para pasearse, ¿no?, a unas horas de la declaración o la no declaración ya del presidente del gobierno, y en algunas instantáneas que se capta sobre todo a Begoña Gómez con esa mirada perdida en el horizonte, me imagino que pensando en su futuro, ¿no?, más inmediato, ¿no? Las imágenes muchas veces dan mucha información. Yo no sé si hoy es un día de imágenes, de texto, de titulares, de editoriales, Vanessa. Pues es un día, sobre todo, Rosana, sí, de titulares y de editoriales. Vamos a empezar, si os parece, por nuestro diario, sí, porque da una de las claves de esa querella, y es quién la firma. Y sobre eso les voy a recomendar que se acerquen a la información que firma Miguel Ángel Pérez en libertaddigital.com sobre Zaida Isabel Fernández Toro. La misma persona, se lo venimos contando, que desde diciembre asesora a la empresa pública que patrocinó con 200.000 euros actos de Barrabés, en los que también participó Begoña Gómez. Y como publica hoy también El Debate, Fernández Toro es también quien ejerce la defensa de la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, en el proceso que el novio de Isabel Díaz Ayuso sigue contra el fiscal general del Estado. Sánchez calla ante el juez, pero le responde con una querella al dejar Moncloa. Es el titular hoy del diario El Mundo, y es que fue así. Según salía el coche del juez por la puerta de la Moncloa, se estaba enviando esa querella. Ya dice hoy Santiago González que tenía el pálpito de que una vez instalado el juez, fuera Sánchez quien le tomara declaración a él. Sánchez pasa al ataque, rotula La Razón, mientras ABC destaca que Sánchez convierte la investigación a su esposa en una causa de lawfare, que hoy respalda además el diario El País. En su editorial dice que el juez Peinado insistió en obligar a Sánchez a declarar, forzó la declaración, y dice que si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite la querella, el juez estaría en una situación delicada. Fíjate, no dijo lo mismo con el fiscal general del Estado. Juristas consultados por nuestro diario, hoy Carlos Cuesta nos va a poder dar más información, ya advierten de que el uso de la abogacía puede ser malversación, y es que esa querella apenas tiene recorrido, como nos contaba nuestro compañero Miguel Ángel Pérez,
principalmente porque se refiere al último escrito que ni siquiera firmó el juez Peinado. Eso sí, lo que tiene es un claro cometido y es abrir la puerta a la recusación de Peinado, lo que le apartaría del caso inmediatamente, al menos hasta que se decida. A veces recuerda que existen instrumentos en derecho, como son los recursos, que sirven para expresar desacuerdo, pero que imputar un ánimo prevaricador a un juzgador pues es un gesto desmedido de un presidente que actúa indistintamente como autoridad o como esposo de una investigada. No fue la única utilización. Pilar Alegría utilizó de nuevo ayer la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que comparecía como portavoz del Ejecutivo para acusar al juez de hacer un montaje para alimentar las tertulias de verano y de buscar la foto. 2 veces ha sido ya multada Pilar Alegría por utilizar su cargo para verter contenido valorativo y electoralista, según la Junta Electoral Central, y la última multa es de hace una semana. Presidente, marido y pirómano, escribe hoy Maite Rico, que recuerda que con tal de disipar sus escándalos, Sánchez es capaz de incendiar el país. Desde luego. Bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de asomaros a esa querella de 35 páginas. Hoy la opinión unánime, diría yo, prácticamente de todos los expertos, es que es una verdadera chapuza y es absolutamente un despropósito. La firma, importantísima esa relación, ese vínculo que hoy establece Miguel Ángel Pérez y que desde luego no puede pasar inadvertido. Y luego, bueno, ¿cuál es la estrategia, ¿no?, a seguir por parte de, en este caso, Presidencia de Gobierno, dilatando, digamos, el proceso ante lo que podría ser una próxima recusación del propio juez? No sé si por parte del Gobierno o por parte de la propia defensa de Barrabés, como nos contaba Miguel Ángel hace unos instantes. Bueno, en líneas generales, Carlos, Paco, ¿qué os ha parecido lo que hemos visto y conocido en las últimas 24 horas? Por ir a lo último, porque la gente tenga un mapa claro de qué es lo que está ocurriendo, se lo hicieron ya al juez Aguirre. Es decir, el equipo de defensa separatista empezó a bombardear con este tipo de acusaciones al juez Aguirre. Caso Volov, la trama rusa. Con lo cual, en el último tramo lo consiguieron paralizar durante mes y medio, 2 meses en su actividad. Hasta que por fin ya, efectivamente, dijeron que no había causa para la recusación y se le devolvió a sus funciones. Calculemos ese mes y medio, 2 meses, con respecto a una fecha clave en estos momentos, que es la de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, 30 de septiembre, que tiene que decidir si le mantiene el aval al juez de este caso, al juez Peinado, al juez del caso Begoña Gómez. Hay pánico en Moncloa a las diligencias. Hay pánico porque es que llevamos 2 meses. Las diligencias que se han hecho son ultra básicas. Todavía no está la famosa diligencia de las cuentas corrientes de Begoña Gómez. Ni tan siquiera está planteada una diligencia de volcado de los móviles. Pero se acabará planteando, obviamente, porque tienes que saber qué tipo de mail se cruzó con Goyache, con Doadrio, etcétera. Hay que saberlo. Hay que saberlo. Entonces el juez no tiene más remedio, evidentemente, para esclarecer el caso que realizar esas diligencias. ¿Qué es lo que están intentando forzar? Una paralización del juez hasta el 30 de septiembre. O sea, más allá de la recusación, que es verdad que también están intentando construir una especie de caso de este señor tiene que ser recusado, pero de momento quieren un parón hasta el 30 de septiembre. Y si suena la flauta, y resulta que el 30 de septiembre, por lo que sea, por presiones, porque se vuelven locos en la Audiencia Provincial, pues se encontrarían con que no se habrían realizado esas diligencias. Yo simplemente traslado una pregunta a la audiencia. ¿Un pánico de ese tamaño por unas diligencias muy básicas a qué responde? Responde a que tú sabes que evidentemente en esas diligencias puede salir información que apunte a tu culpabilidad. Claro. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? Es decir, ¿cuándo se tiene que producir ese pronunciamiento para que se produzca esa parálisis, esa paralización en la investigación? Esa es otra. Se presenta, efectivamente, que eso es muy importante, lo que estabais comentando, o sea, la querella que se presenta es una auténtica aberración desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del contexto jurídico. Esa querella se presenta efectivamente según está saliendo el juez Peinado. Por tanto, 35 folios, es imposible que los haya redactado en base a lo que ha ocurrido en esa toma de declaración. Es imposible. Pues habrá escrito Bolaños, a lo mejor. Pero sobre todo, está realizada antes de los hechos. Por tanto, ¿qué es lo que estás denunciando? ¿Qué es lo que estás denunciando? ¿Un tercer grado? Pero si no había comenzado. ¿Cómo sabías que era un tercer grado? Por tanto, eso desde el punto de vista de fundamentación, de motivación de la querella, es un auténtico cómic. Es una tomadura de pelo. Bien, ¿por qué lo hacen? 30 de julio. ¿A qué están jugando? El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es el que tiene que decidirlo, evidentemente lo suyo en estos momentos no es tener prisa en eso. Mientras que tú lo paralizas, lo normal sería adoptar algún tipo de medida de momento, juez Peinado, paralízate. Eso es lo que ellos están buscando, es decir, utilizar el verano, un parón de inhabilidad, porque es inhábil el mes de agosto, lo haces justo cuando termina julio, metes el mes inhábil de agosto y aprovechas posteriormente ese mes y medio al que yo me refería para hacerlo saltar por encima del periodo en el que tiene que tomar la decisión la Audiencia Provincial. Pero yo simplemente plantearía una cosa, vamos a ver, la barbaridad llega al sumum cuando resulta que tú te acabas de acoger al 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque es que tú eres marido de y no tuviste conocimiento de los hechos en condición de presidente del Gobierno, que por cierto, 2
minutos antes estabas diciendo lo contrario para cogerte a declarar por escrito 412.2, pero es que 5 minutos después de haber dicho yo no estaba actuando como presidente, utilizas a la abogacía del Estado porque has vuelto a ser presidente. Claro. Chico, deja de ponerte y quitarte las gafas de Clark Kent, porque ya nos hemos perdido. Claro, esa especie de esquizofrenia, si me permiten, del presidente del gobierno, esposo de Begoña Gómez, es al antojo del momento y de la circunstancia. Esa esquizofrenia, el problema es que puede ser delictiva. Tú no puedes hacer uso de fondos públicos como te dé la gana. Paco, me interesa mucho tu opinión como experto, primero de la estrategia, digamos, de Pedro Sánchez y del gobierno, que como testigo, y esto me parece que es algo relevante, tenía que declarar ante el juez Peinado, es decir, él no forma parte del proceso, de la causa, no van contra él era un testigo en todo este proceso. ¿Te parece que esto es adecuado? ¿Le han asesorado bien? ¿Que él tenía que haber, como decía además en sus escritos, colaborado con la justicia, contestando y descartando aquellas preguntas que él hubiese querido descartar porque estaba en su derecho? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también me interesa que nos ilustres sobre la figura de la abogacía del Estado en este caso y sobre la persona que firma y que tiene vínculos directos, de alguna manera, con Begoña Gómez y con Carlos Barrabés, como les contamos hoy en Libertad Digital. Mira, la situación cada vez es más descarnada, más soez, más grosera. No importa nada, tanto da, ¿no? Ayer alguien de Moncloa me preguntaba, ¿qué opinas? Digo, me parece un disparate, vamos, de verdad. Yo creo que ya habéis entrado en una dinámica que no entiendo, ¿no? Es decir, yo vengo defendiendo de que no hay que atacar nunca a ningún juez, hay que dejar que trabajen tranquilamente, es decir, ya está, ¿no? Y que muestra un nerviosismo enorme, ¿no? Un nerviosismo increíble. Te digo, yo no me imaginaba una actuación de este tipo. Porque entras, claro, en primer lugar, el uso grosero de los medios del Estado al servicio de los intereses personales del inquilino de la Moncloa, ¿no? Esa chorrada que dijo Grande Marlaska, por lo visto, si el presidente está viendo una película y comiendo palomitas, actúa como presidente del gobierno, ¿no? Y si cuando se va a dormir es presidente del gobierno, se levanta y dice, oiga, mire, de verdad, no tiene ningún sentido, ¿eh? Es decir, si mañana resulta hace un acto pues mercantil con su hermano, por ejemplo, entonces eso es un acto como presidente del gobierno, todo es presidente del gobierno, ¿no? Entonces, claro, la utilización, como te decía, de la abogacía del Estado. Es que me olvide, la admisión a trámite es normal, yo lo digo siempre, ¿no? Pero eso ya sirve para que José Miguel Contreras y todas las mariachis de Moncloa pues salgan diciendo, claro, se admite a trámite, está fundada. Luego, cuando la tiren a la papelera, porque yo no conozco a nadie que defienda que vaya a tener viabilidad, es decir, porque no, por lo que decía muy bien Carlos y decías tú, es decir, no tiene ningún sentido, pues normalmente la admitirán a trámite. Cumple el objetivo primero político-mediático, que es lo más importante. Decir que aquí hay toda una persecución contra el presidente del gobierno, el presidente se defiende, además él ayer estuvo pues en su mejor Sánchez borde. Antipático, desagradable, es decir, estuvo altivo, altanero, es decir, en el breve tiempo que duró este trámite, ¿no? Tú, como antes decías muy acertadamente, estamos ante un juez que lleva 30 años como juez y que no hay ningún atisbo de querer ser una estrella mediática. Creo que además a los 70 años, si nos ofende su señoría, llegaría un poco tarde, ¿sabes? Dice, está bien, pero ya con 70... parece que puedas tener otras perspectivas, ¿no? Lo único que le ha puesto foco ha sido los bulos que han sacado claro. sobre él. Sí. No ha tenido nunca. Y luego hay una cuestión, el tema que sacabais acertadamente de la empresa pública. Vamos a ver. Tú sacas una oposición y de golpe te conviertes en abogado del Estado, en técnico de administración civil, en TECO, lo que cualquiera de las oposiciones, ¿no? Y tienes un sueldo. Entonces, en función, que es el problema de este país, que no pasa en otros, estás al albur de lo que quiera el político, del destino que te den. Es decir, pues si tú tienes, no me acuerdo ahora, es igual la cifra y los amables oyentes no se van a ofender, ¿no? Pero si tú cobras de base tal, 2.000 euros, ¿no? Pues me invento, insisto, a lo mejor puedes acabar cobrando 4.000 euros en base de complementos de destino, el cargo que te dan, y si te meten en consejos de administración. Yo de esta mesa soy el único que está en consejos de administración de empresas públicas y me lo conozco muy bien, claro, porque yo he llegado y entonces he visto quiénes habían allí, qué representaban. Unos éramos, en ese caso mío, político, pues estaba con un cargo político y era un complemento importante. ¿Sabes? Es decir, pues, y dependiendo del consejo que te toque es más importante había, que otro, en fin. Bueno, mira, en el año 96, y que eso puso Coto Aznar, ¿no? Los señores secretarios de Estado asaltaron, dicho con cariño, los consejos de administración de primer nivel, ¿no?
¿sabes? Es decir, rápidamente luego les consolidan, que es lo lógico, eso en el sueldo, ¿no? Hay consejos donde tú no cobras, que sería lo normal. Es decir, si tú eres abogada del Estado y eres secretaria del consejo, no tienes por qué cobrar, eres funcionaria. Lo haces en tu Claro, horario. pero en el caso de doña Zaida, que es la persona de la que estamos hablando, ella es la secretaria del consejo, es decir, es la asesora, digamos, legal de esa empresa pública que otorga 200.000 euros a la empresa de Carlos Barrabés para hacer una serie de actos en IFEMA, en donde participa la propia Begoña Gómez. Ella, ¿cómo presta su firma a esta querella? Es decir, la propia porque es una señora... desfachatez absoluta. Es que tú, de verdad, claro, tú no, ahí te equivocas. O sea, hasta qué punto esto no se puede también echar para atrás. Es decir, que además hasta ahora estábamos analizando contratos públicos, licitaciones. O sea, por ejemplo, lo de Red.es a Barrabés, los 10 millones famosos tal, son licitaciones. Es decir, se está mirando, la fórmula canta por todas partes, el sistema de cómo se hicieron las aperturas de sobres y demás, hay cosas muy extrañas, vale, pero no deja de ser una licitación y un contrato público, es decir, pagas a cambio de algo. Aquí se pagó por unas charlas. Los 200.000 euros son por unas charlas. ¿Pero cómo que por unas charlas? Lo digo porque cuidado que pueden haber cometido el enésimo error, porque evidentemente a partir de ahora el juez y desde luego todos nosotros tendremos que analizar no solamente qué contratos públicos se le dieron a Barrabés, sino cuántas charlas a valor de 200.000 euros en 3 años se le pagaron a Barrabés. Que es que no estamos hablando de cifras pequeñas, que estamos hablando de prácticamente 70.000 euros solamente de esta empresa de ENISA por año. ¿Cuántas charlas de este estilo tuvo Barrabés con cargo a fondos públicos? Porque una empresa pública son fondos públicos. Entonces, de esta partida, ¿cuánto ha salido? Es que habrá que investigarlo a partir de ahora, porque nos acabamos de encontrar con otra mina. O sea, ¿cuánta gente obtiene ese tipo de cifras de una sola empresa pública? Es decir, si esto ocurría con esta persona, con Fernández Toro, ¿no habría más empresas públicas que estaban también pagando a Barrabés? Es un sistema de extractivo, ¿no? Muy interesante, porque o son muy listos, yo soy más tonto, perdón, puede ser, me lo reconozco, que son muy listos, porque sacan la pasta con una facilidad increíble. Es aquello de nuestro amigo Garzón, ¿no? De que Tose tranquilamente, Paco, Me hago mayor. bebe agua o Coca-Cola, lo que quieras. En cualquier caso, me parece también importante la reacción que tiene ayer el presidente del Gobierno. Hablabais de ese de esa compostura que tiene él, ¿no? De chulesca, un poco pues por encima del bien y del mal, ¿no? De bueno, yo estoy aquí, soy el presidente del Gobierno. Ayer se reúne despacha con el rey en Marivent, se niega a responder a la pregunta, dice, por el respeto que me debo, además yo creo que le traicionan sus propias palabras, ¿no? Por el respeto que me debo, después de reunirme con el rey no voy a manifestarme sobre esto. Les remito a ustedes a la rueda de prensa de balance que voy a hacer mañana a las 11. Bueno, esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué pensáis que va a decir el presidente del Gobierno o por dónde va a salir el presidente del Gobierno? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, ¿os parece normal que la portavoz del Gobierno, la señora Alegría, nos acuse ahora a los medios, incluso las radios? Ya no son solo los pseudomedios que publican, según ella iban a publicar las filtraciones, los vídeos y demás, que era el objetivo que tenía el juez, sino en las tertulias, esa carnaza, ¿no?, que se desprende de la declaración del presidente para poder alimentar las tertulias del verano en el mes de agosto. O sea, parece que es normal que la portavoz del Gobierno utilice la mesa del Consejo de Ministros posterior a esa rueda de prensa para hacer ese ataque directo y frontal a los medios de comunicación que queremos informar sobre esta cuestión que es de primer orden. Algo de carnaza, yo por carnaza pues considero, por ejemplo, los 200.000 euros de estas charlas, los 215.000 euros del software famoso que obtuvo Begoña Gómez a través de la Complutense. Si hablamos de carnaza, para carnaza eso. O sea, si quiere que hablemos de carnaza, vamos hablando de todos los negocios, que eso sí que es carne, pero vamos, a nivel toneladas que ha estado consiguiendo la mujer del presidente. Lo segundo, vamos a ver, filtraciones. Es que yo ya empezaría por exigir un mínimo nivel jurídico y de conocimientos jurídicos a la gente que hace la labor de portavoz y representación del Gobierno. Ese vídeo no se va a filtrar, ese vídeo está incorporado en sumario, va a estar incorporado en sumario que no está declarado secreto, por lo tanto tenemos acceso en una sociedad libre y con libertad de prensa a que sea exhibido. Todos tenemos las imágenes de un tal Mariano Rajoy en un escritorio pequeñito de madera de pino, por cierto, ahí no se escaqueó de nada, ahí estaba, a la derecha del juez, y estuvo declarando en condición de testigo, y todos tenemos las imágenes, el vídeo, fotografías. ¿Por qué? Porque el sumario era un sumario abierto y tenemos derecho a tenerlo. Es decir, lo que ella considera que es carnaza, que es fango, que es alimentar las tertulias,
en las democracias normales le llaman libertad de prensa, transparencia y procesos judiciales. Este es el pequeño problema. O sea, todo el gobierno ha masticado un ámbito totalitario que yo lo siento, pero cada vez que les escucho se me va la mirada a Venezuela. Porque estamos a 3 pasitos de que tengan el chándal venezolano. O sea, es una cosa que es de vergüenza ajena. Las explicaciones de Pilar Alegría, y has hecho perfectamente además en hilarlo, también son medios públicos. Está utilizando una rueda de prensa que no corresponde al partido, corresponde al gobierno. No puedes hacer defensa de la mujer del presidente, que oye, además, a ver si nos lo aclaran ya, porque es que ya, ¿qué sería? O sea, la defensa de la mujer del presidente o de la mujer de Pedro Sánchez porque en ese momento no era presidente. O sea, porque aquí se utilizan los medios públicos siempre con efecto personal. Es decir, podemos meterlo perfectamente la utilización de ese espacio que saben perfectamente que se va a colar en todos los informativos como utilización de medios públicos. Y lo están haciendo para defensa, ya no solo, que esta es la clave de toda esta historia, de Begoña Gómez, sino de Pedro Sánchez. Claro. Yo no sé, Paco, si el presidente, ¿crees tú que va a dar el paso finalmente de atacar ya él en rueda de prensa hoy a partir de las 11 al juez, que es una de las posibilidades, o es más inteligente de lo que nosotros nos pensamos, o al menos más inteligente que los miembros de su gabinete, y él se va a mantener al margen? Él no está bien, ¿eh? Además, lo que hablábamos antes de cómo se está comportando, lo que está haciendo y tal. Yo no tengo esa tendencia que tienen algunos de menospreciarle, de decir qué tal y qué cual. Yo creo que es un tío inteligente, sin ningún escrúpulo, como me decía un íntimo amigo suyo, sin empatía. Ya creo que os lo conté. Eso es lo más importante. No tiene me decía, dice, mira, su mayor fuerza es su mayor debilidad, y es la falta de empatía. Entonces él puede ser el tío más cariñoso del mundo a la persona más implacable y tal, como se vio ayer, ¿no? Entonces, claro, aquí el problema está en que no miramos el fondo, ¿no? Es decir, nosotros sí, digo, pero aquí en la izquierda mediática, por eso me gusta recordar a los personajes, a los sujetos de la causa, ¿no? Nuestro amigo José Miguel Contreras, lo que están haciendo es no entrar en el fondo. Vamos a ver, oiga, ¿era normal lo que hacía Begoña Gómez? No, no era normal. ¿Hay algún precedente? No, no existe ningún precedente. Yo ya lo he contado muchas veces, yo soy catedrático y tenía una cátedra de investigación, ¿no? Y entonces en la cátedra de investigación la universidad me condicionaba. Yo me acuerdo que tuve que traer a un experto en ruso, no es broma, ¿no? Era un historiador, experto en fueros medievales, ¿no? Uno de los mejores del mundo, y era un problemón, porque claro, le pagabas 200 euros por venir a dar una conferencia, no es broma, el hotel era un hotel normalito, como os da, entonces claro, al final no tienes margen. Entonces, ¿cómo es que esta mujer y Barrabés tenían margen para manejar esas cantidades de dinero tan brutales? Luego hay una cuestión obvia implícita, es decir, tú no necesitas decir, ¿qué es lo de Urdangarín? Tú no necesitas decir, mi suegro es el rey. Mire, espera que le enseño la foto del rey y yo. Basta con decir Urdangarín, ya está. Es decir, yo, perdón por la falta de modestia, si digo Maruenda, pues mucha gente, no todos, ya me gustaría, pero gracias a este programa me conoce mucha gente o la tele y dicen, pero no tengo que decir que soy director de La Razón. Pero Paco, fíjate que aquí hubo en el fondo un acto de refuerzo, porque evidentemente si tú te presentas como Begoña Gómez, todo el mundo sabe que eres la mujer del presidente. Pero aquí todos, casualmente, los que han pasado a declarar, los importantes, todos están citando que fueron citados en Moncloa. Es decir, por parte suya, hubo una actitud, hubo un gesto, hubo un acto, es decir, hubo una parte activa en la cual se les llevó a Moncloa para recordarles soy la mujer del presidente. Claro, es que aquí vamos más allá de la doctrina NOS. Efectivamente, en el caso de Urdangarín, que es el caso más cercano y el que ha sentado la jurisprudencia en España de tratamiento de este tipo de casos, que este es el pequeñito problema al que se va a enfrentar un tal Pedro Sánchez, que sí que hay una jurisprudencia y la jurisprudencia efectivamente se marcó con el caso NOS. Perdona, Paco, que te interrumpa, lo recuerda siempre Federico, yo recuerdo muy bien esa entrevista a Jaume Matas, al que fuese presidente en Baleares. Exacto. Cuando le pregunta por la infanta, dice, claro, dice, a ver quién es el que se planta delante de la infanta de España y que es la hija del rey, y cuando viene y le pregunta y le pide un favor, le dice que no. Yo conozco un caso. Esto mata, sí, pero en fin. De decir que no a una cátedra parecida de Begoña Gómez. ¿Sabes? Ellos intentaron hacer más cátedras en más universidades, sí. Y conozco un caso que no puedo citar porque no estoy autorizado, donde le dijeron que no. Dice, bueno, como vamos a hacer una cátedra con el nombre dirigida. Luego, además, la condición, por ejemplo, yo os digo, cuando tú pones en marcha una cátedra de investigación, tienes que tener o no, eso lo decide la universidad, en mi caso no tenía un partner, ¿no?
por razones que así lo decidió el rector, y luego pues tienes un consejo asesor donde pues había una lista con los currículums. Sí. Hombre, es verdad que nadie te pide el certificado y tal, pero claro, yo ponía pues uno que era presidente de una academia, el otro y académico, el otro académico, el catedrático, es decir, no había nadie en las circunstancias, ni yo mismo obviamente, de Begoña Gómez. Por tanto, es que aquí dicen unas cosas de verdad sinceramente rarísimas, ¿no? Yo cuando los escucho digo, pero ¿cómo va a ser normal que alguien tenga una cátedra de investigación sin tener formación? Que además haces máster, que eso también es muy raro, ¿no? Eso también es muy extraño porque normalmente los títulos, sabéis que hay títulos o propios o títulos oficiales, ¿no? Entonces los títulos oficiales está arreglado, ANECA, etcétera, etcétera. Títulos propios, es verdad que la universidad puede hacer los títulos que le dé la gana, pero es muy raro que una cátedra de títulos propios y haga cursos y tal. Sería muy interesante tener un medidor del daño reputacional, ¿no? Bueno, que ha provocado el caso Begoña Gómez Goyache a la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Claro, es que estas cosas, al final, cuando tú tienes que invertir un dinero, un capital en tu formación, en la formación de tus hijos, en tu desarrollo profesional, en tu desarrollo formativo, y son dineros y son cifras que no son nada desdeñables. Estamos hablando del capital que a lo mejor supone años y años de ahorro, ¿no? Para seguir formándote, para tener y para que figure en tu currículum en un panorama internacional. ¿Cuál es el daño de reputación que a la universidad? Han pedido disculpas, que podrían haber pedido disculpas. La respuesta a lo que estás diciendo, Rosana, yo creo que la tenemos en el ejemplo paralelo, en el Africa Center del IE. ¿Quién cortó la relación del Africa Center? ¿Lo cortó ella? No se lo cree ni ella. ¿Por qué salió del Africa Center? Claro. Porque aquello ya no se convirtió en una cuestión que te daba reputación o que te daba contactos o que te daba inversión o que te daba desarrollo. Es un negocio. Evidentemente se dieron cuenta de que estaba siendo utilizado el cartel del IE University. ¿Para qué? Para los negocios de Begoña Gómez. Momento en el que obviamente decidieron se acabó que nos cargamos la marca. Era muy ¿Qué hizo raro. la Complutense? Seguir y seguir y seguir. Es que pretende seguir. Es que en estos momentos se está tramitando otro máster adicional. Es que el máster inicial, que por eso los mantuvo, ¿en qué se habían convertido los másters? En másters en los cuales se daba una formación importantísima, por amor de Dios, si tuvieron que cambiarle el nombre. El máster inicial, que nace en el 12-13, en el curso 12-13, comenzó llamándose Máster en Captación, Fundraising en Captación de Fondos. De pronto aparece el nombre en Captación de Fondos Públicos. Claro, a los 2 años, 3 años se dan cuenta y dicen, hombre, a lo mejor es un poco cantejondo tener un máster en Captación de Fondos Públicos que lo da la mujer del que reparte los fondos públicos. Y borraron del nombre del máster la parte fondos públicos y lo dejaron en Captación de Fondos. Ahí lo dejaron. ¿Por qué los mantuvieron? ¿De quién tenían patrocinio? Pues, por ejemplo, de Correos, empresa pública. ¿En qué se han convertido esos másters? En sistema de captación de fondos, en sistema de catapulta de ella a mercados internacionales. Pues hagamos el repaso de las preguntas. O sea, ¿Begoña Gómez alguna vez podría haber accedido a una universidad como la Complutense sin tener titulación universitaria, sin ser la mujer del presidente? No, obvio. ¿Habría tenido una cátedra sin ser la mujer del presidente? No, obvio. ¿Habría accedido a la Organización Mundial de Turismo? No, obvio. ¿Habría tenido una tournée por los ministros africanos en la cumbre de San Petersburgo, organizada por el secretario general de la OMT? No, ni de broma. ¿Habría conseguido una firma Guacalúa creada por Global y la OMT para que le financiara el Africa Center? Ni de broma. ¿Hubiese entrado en el Africa Center? Ni de broma. Entonces, ¿cómo que no hay tráfico de influencias? Por Dios. Y luego simplemente una cuestión. Es que estamos en la fase de instrucción. Es que de momento lo que hay que hacer es recopilar los indicios y ver si tienen que ser investigados. ¿Cómo no vas a investigar todo lo que acabo de decir? Bueno, además ellos hacen una cosa, porque cuando el espacio cronológico pues no lo sitúan tramposamente. Dicen, no, es que esto ya antes de presidencia del gobierno, no, un momento, antes de presidencia del gobierno, Pedro Sánchez era diputado, tenía un amigo llamado Pepe Blanco, que era su padrino, habla con Rafael Cortés Elvira, que era rector de la Camilo José Cela, y entonces la Camilo José Cela no tiene ninguna culpa, pobre, ¿no? Y a ella la colocan en un centro adscrito, es decir, a Pedro lo colocan de profesor asociado en la Camilo José Cela, que es cuando Rafael Cortés, con muy buen tino, es un tipo listo, le dice, oye, tenías que hacer un doctorado, ¿sabes? Claro, lo que no se imaginaba Rafael, que la evolución sería ese tipo de doctorado, ¿no? Y a ella la colocan en un centro adscrito, que para que la gente lo entienda, hay de todo tipo, hay centros adscritos de gran prestigio, CUNEF era un centro adscrito, ahora ya es una universidad, ¿no? El CEU San Pablo fue un centro adscrito, etcétera, etcétera, porque es la ley hasta que te consigues comprar una universidad, y luego hay alguno que puede ser un chiringuito, es decir, un chiringuito que lo que hace es repartirte dos propios. Entonces ella efectivamente hace este tipo de títulos propios donde no se requiere, un título propio no necesita, no tienes ninguna reglamentación. Si es un título ANECA, sí.
Tiene que haber allí pues un catedrático, tiene que estar tal, está todo muy reglado para que no haya, porque claro, te van a dar un título propio que es, oficial, que es habilitante, es decir, que te da una proyección, ¿no? Entonces, claro, por eso ellos no mienten, ellos retuercen, como diría Sánchez, la verdad, ¿no? Para ponerle a su servicio. Toda su expansión, el Instituto de Empresa. Mira, yo conozco a Diego Alcázar, que es un tipo extraordinario, ¿no? Es decir, es una persona que admiro muchísimo porque de la nada, siendo quien es, Marqués de la Romana, grande de España, una gran familia, él con su dinero, pero 4 euritos, ¿no? Con perdón, no se ofenderá, crea el Instituto de Empresa. Sí, que digo, es que hay gente absolutamente prestigioso. Oye, en Estados Unidos estaría en la portada de la revista Time, pero aquí somos tan cutres, ¿no? Que no. Y entonces este hombre, oye, pues al final le aparece allí, no funciona y se va, ya está, no tiene la explicación más clara de todo lo que pasó. Paco, que vamos a continuar abordando esto, pero antes tenemos que recomendar el Colacel, creo que lo necesita el juez Peinado, así que hoy no admito ningún tipo de sugerencia más. Al juez Peinado, el lote del Colacel. Buenos días, Lucía. Buenos días, hoy vuelvo con los temidos y desagradables radicales libres, que son los culpables de esas arruguitas que tampoco nos gustan, del descolgamiento de los tejidos o del pelo quebradizo. La pregunta que nos hacemos es, ¿podemos combatirlo? Sí, y lo sabemos porque conocemos bien a Mundo Natural, y es que la forma más efectiva de paralizar los temidos radicales libres es Colacel Antiox. Es el suplemento más potente del mercado y su secreto, que aquí conocemos bien, está en sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el estrato de granada y la vitamina C, que ayuda a que seamos nosotros los que fabriquemos el colágeno que necesitamos para luchar contra esos radicales que provocan envejecimiento prematuro y descolgamiento. El resultado fabuloso, eficiencia contra el estrés oxidativo, dejando cao a los radicales libres. Pregúntale a su dietista farmacéutico por Colacel Antiox de Mundo Natural. También pueden llamar al teléfono de información y pedidos 91-446-0000, descargarse en su móvil la nueva aplicación de Mundo Natural o en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, Vanessa, otro de los argumentos del día, hoy lógicamente mucho espacio también en la prensa, es ese acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, que pasa por romper la igualdad de los españoles, que pasa por romper, obviamente, bueno, pues el derecho que tenemos todos los españoles a ser tratados de manera igualitaria en cada uno de los territorios. Esto ya en España no sucede desde hace mucho tiempo, desgraciadamente, y en algunos territorios, bueno, pues hay estados, permítanme, de excepción, por ejemplo, lingüística, como es el caso, por ejemplo, de Cataluña, y aquí lo venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. La cuestión del acuerdo, que se tiene que refrendar dentro de unas horas por parte de las bases de Esquerra Republicana de Cataluña, y esa oposición, no sé si sobre el papel, la veremos también en el Congreso de los Diputados, eso está todavía por saber, de los varones regionales de las comunidades presididas por el Partido Socialista. Estamos a la espera también de una intervención institucional, de una declaración institucional que va a hacer el señor Page en las próximas horas, y en donde no sabemos muy bien qué es lo que va a anunciar. Sí, va a ser a las 10:30 de la mañana, sí. Y va a ser muy interesante saber en qué se traduce eso que hoy lleva su portada al diario El Mundo, esos 5 varones socialistas que se revuelven, dice, contra Sánchez por el disparate fiscal que necesita de una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. No lo olvidemos, el Gobierno tendría que sacar adelante esto con mayoría absoluta en el Congreso. En ABC varios juristas añaden que además de esa reforma también habría que incluir esa nueva excepción en la Constitución, que a día de hoy solo prevé como excepción los casos de Navarra y de País Vasco. Así que para ellos, hasta entonces, tal y como está redactado este pacto, sí vulneraría la Carta Magna. Discrepa el diario El País en su editorial, que dice que no hay ruptura constitucional de la solidaridad, como tampoco la hubo a su juicio, o a juicio de Pumpido, con la amnistía, y añade que los pactos con los nacionalismos han rendido un gran servicio a la democracia y a la unión entre los ciudadanos y los territorios de España. El País está entregado, Está entregado a la causa. Bueno, de hecho, nunca suele editorializar en cuestiones de actualidad, y hoy lo hace doblemente. Sí. Ahí quien manda, ahí tienen a un monigote, que es Orwillian, ¿no? Que es el que el Paganini, ¿no? Y luego tienen quien manda, que es Contreras. Es decir, yo cuando veo a Orwillian me da la risa, ¿sabes? Porque digo, este manda como mi perra Lolita. Y luego tiene un director general de grupo muy inteligente, que es Carlos Núñez, pero el que ideológicamente, que es lo que le interesa a Moncloa, es Contreras. Entonces ellos están entregados, han pasado del felipismo más desaforado, ¿os acordáis cuando éramos pequeñines, que era el diario felipista y tal? Ahora es el sanchismo. Yo no sé si con Zapatero, bueno,
había tanto afán, ¿no? Es más, yo creo que creo recordar que, bueno, No, pues claro, es verdad que hubo en medio una dirección distinta, ¿no? Que fue la que ejerció Nieto en su momento, ¿no? Y con gente como Maite en ese momento, creo recordar, ¿no? Que todavía estaba... Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, pero vamos, no estoy... Nieto no fue director del País. ¿No llegó a ser director del País? ¿No? ¿No? No, que yo sepa, no. No, lo que pasa es que hay una diferencia, y es que Zapatero se llevaba muy mal con González, y González con Zapatero, y Rubalcaba. Rubalcaba se llevaba muy mal, a mí me lo había dicho, sí, con Zapatero, pues eso sí que yo soy testigo directo, ¿no? Porque me llevé muy bien con Alfredo, me lo decían, no se llevaban mal, una época se llevaban bien, porque le hacía la rosca a Alfredo, que era muy listo para ser el sucesor, pero realmente no había feeling. Que no había feeling, ¿no? Y entonces no olvidemos que quien controlaba el país era Felipe con Rubalcaba, que estaba en el consejo editorial, decimos, bueno, no sé qué cargos tenía, pero era igual, el país había esa simbiosis tan perfecta. Bueno, yo me preguntaba a las 7 de la mañana si después de escuchar a Paje, después de leer a Lambán, después de esta reacción de los varones del Partido Socialista, si iban a dar orden a sus diputados en el Congreso que voten en contra de lo que se supone que se tiene que votar para dar vía libre, ¿no?, a ese pacto. No lo hicieron con la amnistía. Ya. A lo mejor nos sorprende Paje. No lo sé, de todas formas, si te vas al texto hay una cosa que es obvia, porque la base de todo lo que están diciendo es que no altera el principio de solidaridad, que es una mentira brutal, pero brutal porque está plasmado tal cual en el texto, que sí rompe el sistema de solidaridad. Hay dos frases, y es verdad que ellos definen una especie de cupo, porque de hecho viene una especie de definición, dice, tenemos que llegar a un tipo de acuerdo que se tiene que delimitar en el primer semestre de 2025, y ahí tenemos que fijar cómo se paga la aportación o lo que recibimos del Estado, ¿vale?, que es el cálculo del cupo. Y le incorporan un añadido. Dicen, y ahí se incorporará también un pago de solidaridad. Pero en cuanto bajas al párrafo siguiente, dice, por cierto, se incorpora el principio de ordinalidad. El principio de ordinalidad es la voladura del sistema de solidaridad. Por lo tanto, esa fórmula que habilitaría ese pago de solidaridad a las comunidades autónomas que tienen menos recursos queda anulado expresamente, porque el principio de ordinalidad significa que tú no puedes recibir menos que los que aportan menos. Bien, si tú no puedes recibir menos que los que aportan menos, nos vamos a las balanzas fiscales a la última, y como poco significaría que Cataluña, que está aportando en balanzas fiscales 2.100 millones, tendría que pasar como poco al nivel de Baleares, que aporta 300 millones. Es decir, de facto se anularía la aportación. Claro. Si coges la literalidad de no puedes recibir menos que el que aporta menos, si te vas realmente al que empieza a recibir en positivo, resultaría que Cataluña no solamente dejaría de aportar, sino que tendría que recibir. Por lo tanto, claro que lo sacas del sistema de solidaridad. Claro, Eso viene expresamente en el documento. Lo que yo no sé si estamos mirando muy lejos, es decir, está claro que esta es la base para investir a Illa, hacerle presidente del Gobierno de Cataluña, que pasa por ser la tabla de salvación de Sánchez, Exacto. ¿no?, la supervivencia de Sánchez. Claro, se me antoja eso muy, muy lejano, ¿no?, en la perspectiva, digamos, nacional. Lo inminente, lo inmediato es Illa presidente de la Generalidad. A partir de ahí, ¿esto es posible? Bueno, que además se definiría en el primer semestre del 25, claro, claro, se tendría que fraguar porque tiene que entrar con el primer ejercicio fiscal, es decir, entraría en el 26. Pero el sistema te entrega el anticipo al año siguiente, en el 27, y te salda el 20% restante al año siguiente, en el 28. Estamos hablando de casi 4 años, yo no 3 quiero años y medio. O sea, yo no quiero rebajar la gravedad de lo que han firmado, porque lo que han firmado es la voladura constitucional, la voladura de la igualdad de trato, pero es verdad que hay una trampa. Y a mí me extrañaría que, yo no sé qué van a hacer en la asamblea de Esquerra, no sé si son capaces de leer este texto y entenderlo, lo digo literalmente, pero en Junts sé que sí que hay gente que sabe entender esto perfectamente. Básicamente porque son los que construyeron el sistema actual, que ya es el sistema que ha primado a Cataluña. Entonces ellos sí saben que esto es una trampa. Paco, ¿y tú crees que esto ya lo tienen controlado en Esquerra? Es decir, que las bases van a ratificar este pacto. No lo tienen controlado, aunque se están esforzando mucho. Ahora lo que estamos viendo que Marta Rovira, que yo pensaba que se quería quedar ya solo en Suiza, viviendo en Dorse Farniente, ¿no?, en un país de millonarios, es curioso, ¿no?, ¿sabes? Siendo de Esquerra, ha elegido el país máxima representación del capitalismo. Se han ido todos allí. Sí. A Bélgica, que es claro, ¿no? a Suiza. Yo tengo amigos que han estado de distintas formas, ¿no?, entre alguno investigando en el sentido como catedráticos de universidad, o pues uno que es profesor de investigación del CSIC, y me decían, ¿sabes? No sabes lo caro que es, me decía, dice, con la dieta del CSIC casi puedo tomar una tortilla y poquito más, ¿no? Pero dicho esto en broma, ¿no?, la realidad ¿cuál es, no? Que
Es cierto que tiene una periodificación, porque una cosa tan complicada como es la demolición del sistema de financiación autonómica, que es lo que consagra este hombre, pues necesitas un tiempo, no lo puedes hacer de hoy para mañana, es imposible, aunque quisiera decir, no, voy a dar la orden a la ministra Montero, que es una de sus mariachis, oye, mira, hace esto, ¿no? No puedes, ¿no? ¿Qué es inconstitucional? Es inconstitucional, ya está, es decir, se carga la igualdad, etcétera, etcétera, todo lo que ya se ha dicho, ¿no? Pero hemos llegado a un punto que como lo que hizo Sánchez es colocar al lado de Conde Pumpido, que es previo a Sánchez, es verdad, pero no importa, porque ha abrazado el sanchismo, a él le molesta mucho que le digamos esto, pues la verdad, es decir, ahora es el sumo sacerdote jurídico del sanchismo, como en el régimen nazi estuvo Carl Schmitt, ¿no? Que era un genial jurista, yo lo digo muchas veces, y no estaba Kelsen, ¿no? Digo, para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Le han colocado al lado, pues estas juristas mediocres de medio pelo, ¿no? ¿Sabes? Pues como la catedrática esta reciente Díez de catalana, como Segoviano, Montalbán, Balaguer, etcétera, que son gente pues de un prestigio regulín en el mundo jurídico, ¿no? Entonces, todo lo que ellos son capaces de decir que es constitucional, la cosa más absurda que se te ocurra. Por lo tanto, ya no hay problema. Es decir, la constitucionalidad, y entonces, claro, sale el país, digo, mira, perdón un momento, de verdad, es que el constitucional es un tribunal político. Yo, si en el constitucional fuera el primer constitucional, y eso que hubo el escándalo de Rumasa, me mordería la lengua. Pues oye, perdón, hay ahí un montón de gente de primer nivel. Luego descalifican a Manolo Marchena, lo habéis visto, una cosa increíble, ¿no? Dice, y salen periodistas de medio pelo que no han estudiado Derecho cuestionando a Manolo Marchena y a los magistrados del Tribunal Supremo. Digo, bueno, hay que tener valor en la vida para hacer este tipo de cosas, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Entonces ya tenemos una Esquerra Republicana que ha conseguido la cúpula esto, pero el tiempo pasa rápido. Es decir, nosotros ahora tenemos una realidad que estamos a día de hoy, ¿no? Pero dentro de 4 días, entre comillas, ¿no? Volverá Esquerra a gobernar a lo mejor, o Junts, y tendrán un sistema de financiación donde controlarán la caja. Yo recuerdo en el País Vasco una empresa muy importante, que la compró alguien, y entonces eso para mis memorias decidió, no por nada, que le iba a trasladar del País Vasco a otro punto de España, que entonces el diputado foral le fue y le dijo, oye, fulanito de tal, digo, no haga usted esto, tal, y dice, yo estoy a ETA, el impuesto revolucionario, paso, ¿no? Eso ya se lo arreglamos nosotros, no se preocupe, ¿no? Porque en el momento que tú controlas la caja y efectivamente, es decir, te lo compensan, o bien te bajan, te dan ayudas, etcétera, al final, si esa persona se hubiera quedado ahí en el País Vasco, le hubiera salido, es decir, no hubiera pagado impuestos, para que la gente lo entienda, ¿no? Con el sistema hacendístico en manos de la Generalitat de Cataluña, todos los amiguetes, es decir, ni hubiera pasado los escándalos, porque los hubieran tapado. Claro, si tú controlas la hacienda, y luego es muy importante, para que la gente también entienda, que a partir de ahora los pringadillos van a ser los de Castilla y León, mi amigo Mañueco, Extremadura, Andalucía, Madrid. Castilla-La Mancha también. Castilla-La Mancha van a pringar, ¿no? Galicia. Y Emiliano, que yo lo siento porque le tengo afecto, como sabéis, es que no van a hacer nada, pues se asustan con el de la Moncloa. Si alguien que lo conoce me decía, el error con Sánchez es no plantarle como hace Ayuso, porque se asusta. Es decir, si tú te enfrentas a él, como todo bravucón de patio de colegios, está muy estudiado, si tú te encaras, se asusta. Entonces, si hoy mismo Emiliano García Paje dice, mire, ¿sabe qué le digo? Me ha encantado lo de bravucón, sí, porque sí, normalmente ahora se utilizaría otro término, ¿no? Sí. El clásico que hostiga, no el clásico que maltrata, el alumno que siempre está machacando al que tiene al lado. Pero esos son siempre cobardes con el de arriba. Ese perfil de gente, pues es cobarde con el de arriba. Efectivamente. ¿Sabes? Muy cobarde. Bueno, fíjate, estaba leyendo que la Constitución lo dio por estos aspirantes a jueces que cohabitan en estos momentos en los medios de comunicación. Artículo 138.2. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Es que no sé qué vueltas hay que darle a los textos constitucionales. Pero te llega Balaguer y te dice, oye, qué interesante, esto qué interesante. Y luego llega
segoviano, y dice, uy, que quiero ser académica ahora de Extremadura. Yo soy de Castilla-La Mancha, de Extremadura, ¿no? Luego 10 dice, uy, esto no entiendo nada, porque yo de lo que entiendo es de conspiraciones en las universidades, ¿no? Yo entiendo lo que es trepar para ser directora de departamento. Campo dice, bueno, tengo que irme con Merichel, como tengo pasta, tengo que irme el fin de semana a tomar una. Entonces el único que trabaja es Cándido. Cándido, que es muy listo, retuerce el derecho, eso le fastidia, pero no me importa, ¿no? Lo retuerce porque es listo, ¿no? Es decir, no hay que menospreciarlo. Y luego te salen los palmeros, que son el Pérez Royo, que podría ser catedrático en La Habana, ¿no? Un tal Urrías que se titula, dice, exletrado del Constitucional, quería decirlo, y perdona, letrado del Constitucional puedes nombrar a mi perra Lolita mientras sea licenciada en Derecho. No me ha dado tiempo que acabe la carrera, pero cuando la acabe, la puedes, porque el letrado es adherito. Sí, tú y tu perrita Lolita también. De hecho, el autor de la sentencia de los ERE, me comentaban el otro día, es un amigo, muy amigo de María Jesús Montero, que ni siquiera es profesor ni funcionario, es decir, es a dedito, ¿sabes? Le colocaron el dedito de Jesús. Bueno, dejadme que sigamos avanzando, tenemos que hacer una pausa, enseguida nos vamos a ir a conocer la bolsa, el tiempo, por supuesto, la noticia de interés cultural de la 11, y vamos a hablar con Tamara Suju, sabéis, porque ella ha estado aquí varias ocasiones en el programa, ella es abogada defensora de los derechos humanos, es la directora del Instituto Casla, que es el que está acumulando, el que está, digamos que, consiguiendo toda la información sobre las víctimas, los familiares de las víctimas, de aquellas personas que han sido secuestradas, maltratadas, vejadas, torturadas por parte del SEBIN, por parte del régimen de Maduro, y que lo están haciendo ahora mismo en este preciso instante. Me están llegando unos vídeos desde Caracas, desde Venezuela, como los colectivos, que es ese grupo de sicarios pagados por Maduro, grupos terroristas pagados por Maduro que se distribuyen por los diferentes estados, municipios y ciudades venezolanas en moto, cómo están secuestrando a jóvenes, cómo están secuestrando a gente que está saliendo a las calles en Venezuela y se los están llevando pues al SEBIN, a los centros de tortura de Maduro. Enseguida vamos a hablar con Tamara de esto que está sucediendo y, por supuesto, de esa amenaza y de esa orden de secuestro por parte de Maduro para María Corina Machado y para Edmundo González Urrutia. En unos instantes, aquí en Es la Mañana. Es la Mañana. Es radio. 9:36 minutos, 8:36 en Canarias. Rápidamente, que vamos a contarles el tiempo y que hoy comienzan las vacaciones para muchos españoles. Cerca de 40 grados prácticamente en todo el país, en situación de extrema, digamos, alerta en Zaragoza, Albacete y Gerona. Allí las máximas van a estar en el entorno de los 40 grados, que no deja de ser algo normal para un 31 de julio. 42 en Córdoba, imagínense ustedes el calorcito que va a hacer hoy allí en la ciudad andaluza, también algo normal, y en el centro peninsular una jornada muy parecida a la de ayer, 24 grados ahora mismo en el centro peninsular, hasta 38 se van a registrar en Madrid, hoy la mínima en La Coruña con 21. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano? Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos, vamos, plan tranquilito. Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Es la Mañana. Es radio. Y hasta ahora abre la bolsa, como cotiza el IBEX. Muy buenos días, Luis Fernando. ¿Qué tal, Rosana? Bueno, pues tenemos que contar hasta ahora que el IBEX 35, aunque en los primeros compases de cotización veía el verde ligeramente, unas décimas en positivo, se da la vuelta, esta vez en negativo, un 0,17%. Sigue por encima de los 11.100 puntos, 11.183 según nos muestran las pantallas de Infobolsa, y muy pendiente de la próxima reunión de la Reserva Federal que conoceremos esta semana. Habrá que estar pendiente al cierre de hoy para tener balance de lo que ha sido el mes de julio y también vislumbrar un poco cómo va a arrancar el mes de agosto. Bueno, eso lo leeremos en Libre Mercado y te escucharemos, por supuesto, en el radio. Muchas gracias, Luis. Bueno, la noticia de interés cultural de la 11. Verónica, pues, buenos días. Buenos días, Rosana. Hablamos del Festival de San Lorenzo que llega este jueves al Auditorio de San Lorenzo del Escorial con una programación de lírica, danza y flamenco, 13 espectáculos que además van a contar con Diana Navarro, una cara conocida aquí en nuestro programa, además, que va a actuar en El Amor Brujo y se hará un homenaje al bicentenario de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Así que 13 espectáculos hasta el 31 de agosto
una oportunidad para escapar del calor y disfrutar de Claro buena que sí, música. y siempre en un escenario maravilloso como es San Lorenzo del Escorial, y si encima vas a escuchar el Amor Brujo de Falla o vas a escuchar Beethoven, en fin, maravilloso y extraordinario. Sí. Muchas gracias, Verónica. Siempre es un placer recibir en esta casa a Tamara Sujú. Ella es abogada, defensora en derechos humanos, la conocen todos ustedes porque ha estado en nuestro programa en varias ocasiones, directora del Instituto CASLA, que es la entidad que se dedica precisamente a aglutinar todos los expedientes de las denuncias de las víctimas, de los familiares, de todas aquellas personas que a lo largo de los últimos años, de los últimos 25 años, han venido denunciando las torturas, los maltratos por parte de la tiranía, de la dictadura de Maduro. Tamara, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación. Tamara, nos están llegando imágenes desde Venezuela de cómo están actuando los colectivos, que no es otra cosa que esos grupos de sicarios pagados por el régimen de Maduro, secuestrando a jóvenes, secuestrando a diputados de Voluntad Popular, a Freddy Soperlano, hablábamos con hace unos instantes y lo comentábamos, a Rafael, también a Ernesto, estudiante, también a Moisés Parra. ¿Qué información, qué datos te están reportando a ti ahora mismo desde Venezuela, Tamara? Bueno, mira, nosotros tenemos en este momento la página de denuncias colapsada de tantas denuncias que hemos recibido, no solamente de detenciones, que son ya, bueno, el propio fiscal del régimen anunciaba ayer 700, súmale a esas 700 que él anunció las que han realizado en la noche y en la madrugada, donde además, importantísimo denunciarlo, se están llevando a los miembros de mesa, a las personas de los miembros de mesa que de los barrios los están yendo a buscar y se los están llevando detenidos. Eso es gravísimo, se están llevando detenidos. Además están sacando cuadros de Se Busca, ¿no?, con los directivos y coordinadores de los partidos políticos, ¿verdad? Y los están exponiendo al escarnio público en todas partes para que las personas los identifiquen y digan dónde están, ¿no? Las detenciones deben estar por encima, si no me quiero quedar corta, de más de 1000 en 2 días, en estos 2 días que han pasado. Nosotros hemos registrado 8 jóvenes fallecidos, asesinados por las fuerzas públicas y por los colectivos. Es importantísimo decir que tenemos también seguimiento de patrones de los disparos de las personas heridas, porque además son ya decenas de personas heridas por balas, heridas de bala, que están justamente apuntando a zonas del cuerpo que son vitales, como la cabeza, el tórax y el abdomen, ¿no? O sea, no es que te están hiriendo porque te disparan en las piernas para que corras, no. Son patrones que estamos observando de que quieren asesinar a las personas. Todo esto que te estoy diciendo, además de las detenciones, las órdenes de búsqueda y captura contra los líderes políticos, contra los coordinadores, contra la juventud de los partidos políticos es terrible, y nosotros lo que queremos en este momento es, bueno, hacer un llamado. Es indignante lo que está sucediendo. El Centro Carter acaba de sacar un comunicado diciendo que las elecciones de Venezuela no fueron democráticas, ¿no? Los gobiernos de varios países han dicho que no van a reconocer hasta que no se publiquen las actas. Lo insólito de todo esto es que el régimen está esperando hacer la trampa, buscar la trampa, ¿verdad?, de cómo modificar esas actas, porque según hay información de equipos que están tratando de hacer eso, para después salir diciendo que no, que ellos tienen las actas verdaderas, ¿no? Entonces, el momento de actuar contra el régimen venezolano es ahora, porque se van a llevar a todo el mundo por delante, porque sacaron a sus paramilitares de los grupos subversivos armados que obedecen al régimen, que están actuando con las fuerzas públicas en las detenciones, en los asesinatos y en los barrios. Están yendo a los barrios armados, como si fueran, estamos en un estado forajido, como si estuviéramos en un país de esos africanos donde los grupos paramilitares son los que mandan, ¿verdad? Y están en los barrios, en las urbanizaciones, recorriéndolas armados, intimidando, buscando a las personas, dando órdenes de que si van por las calles están agarrando a las personas que van caminando solas y las desnudan, los amedrentan. Entonces, el momento que se está viviendo en Venezuela ahora
ahora es muy peligroso. Y es muy peligroso porque estamos ante una oposición desarmada que masivamente se ha puesto en la calle, que masivamente se ha pronunciado, ¿verdad? Y ellos están yendo por todos aquellos que han sido visibles y que han llamado a votar, incluso a youtubers, incluso a personas influentes, a personas que que el día de la votación filmaban las colas, están yendo por todos ellos. Es muy grave la situación en Venezuela y este régimen tiránico no va a parar si no se le pone un corto, si no se hace algo contundente contra ellos. Es muy importante todo lo que nos estás contando, Tamara, de toda la información que te están reportando de todas las detenciones, los asesinatos, las torturas, porque lógicamente hay que dejar testimonio de lo que está pasando y para eso nosotros, como medio de comunicación, lógicamente tenemos una opción y una tribuna privilegiada, es nuestro deber de estar informando y contando lo que les estamos contando en directo, que es esa información que nos reportan desde Venezuela y estos vídeos en donde afortunadamente y en esta ocasión sí podemos ver y podemos distribuir para que todo el mundo entero se entere de lo que está sucediendo en Venezuela. Comentabas hace unos instantes en tus redes sociales, Tamara, que tienes información de que están llegando a Caracas agentes desde Cuba. Correcto. Yo tuve la información de que estaba llegando, bueno, por lo menos un avión con repleto de funcionarios de inteligencia cubanos vestidos de civil que estarían infiltrándose dentro de las manifestaciones, porque el objetivo de ellos es captar a las personas que lideran esas manifestaciones o que están dentro de las manifestaciones, pero me han respondido y me han mandado mensajes diciéndome es que no fue uno, es que han llegado de forma continua toda la semana desde Cuba, aviones repletos de funcionarios, ¿no? Y nuestra preocupación es que a ellos los ponen, los uniforman como si fueran oficiales de la Fuerza Armada Venezolana, ¿verdad? O los ponen de civil y están infiltrados en las manifestaciones y a estas personas no les importa asesinar a venezolanos, detener a venezolanos, golpear a venezolanos porque son cubanos pagados por el régimen venezolano. Entonces, imagínate la gravedad, ¿no? De lo que estamos viviendo en Venezuela, que tenemos personas traídas por el régimen tiránico de Venezuela a combatir a los venezolanos, que son justamente los cubanos. Comentabas anteriormente también las amenazas, lógicamente, y la orden que se ha dado ya directamente desde el régimen de secuestro tanto de María Corina como del candidato, como de Edmundo González. Claro, hay que tener un cuidado también extraordinario para que esto, lógicamente, no suceda. ¿Qué sabemos de esta última amenaza, Tamara? Bueno, la información es que supuestamente esa orden está, pero lo que pasa es que, bueno, yo no podría asegurarte que está firmada y ya salió, etcétera, pero por supuesto que la amenaza está, ¿no? O sea, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez han dicho que hay que detenerlos. Es decir, los 3 altos responsables civiles de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela han pedido la detención de María Corina y de Edmundo González. El mundo debe enterarse de que Venezuela, de que la oposición democrática ganó las elecciones de forma masiva, con más del 83% de las actas publicadas en las páginas que ha dado María Corina para que todo el mundo se meta y vea esas actas, ¿no? Y por supuesto el régimen está luchando con lo que tiene y sabe hacer. Ojo, tiene las armas y sabe reprimir. Y con lo que tiene y sabe hacer va a acorralar a la oposición, va a encarcelar a la oposición, va a cerrar el cerco a las manifestaciones de la gente defendiendo su voto y se va a trincherar en un país que está en manos de unos criminales. Eso es lo que va a ocurrir ahora si no hay respuestas contundentes. Vuelvo a decirlo, respuestas contundentes de la comunidad internacional. Los comunicados hoy en día no hacen nada. El régimen se burla de los comunicados de la Unión, que salen diciendo, exigiendo. No. Tiene que haber respuestas contundentes. Es decir, anuncio de sanciones,
Sancionan a la Comunidad Europea todas las familias que viven aquí en países europeos de los criminales estos. ¿Cómo es posible que ellos manden a sus familias, a sus mujeres, a sus hijos a vivir en Europa tranquilos mientras ellos matan a los venezolanos? Yo empezaría por ahí. Yo empezaría a ubicar a esas familias y a expulsarlas y devolverlas a Venezuela para que vayan a vivir allá el terror que están viviendo los venezolanos. Sanciones, más sanciones que les impidan a ellos, porque aquí hay personas que vienen del régimen, que no están sancionados y vienen a pasar las vacaciones en España. Eso hay que evitarlo, hay que acercarlos, porque si no van a continuar haciendo lo que hacen. Si no se les pone un parado en este momento, Venezuela va encaminada a un genocidio, porque hay que decirlo responsablemente. Los venezolanos, la oposición venezolana, los civiles no están armados. Jamás puede ocurrir una guerra civil, esa que ha anunciado Maduro, porque para que haya una guerra civil hay dos bandos armados, y ellos son los que tienen las armas. No hay dos bandos armados en Venezuela. Entonces, lo que va a seguir haciendo Nicolás Maduro es seguir matando gente, es seguir encarcelando personas, es seguir encarcelando a la oposición política venezolana. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Qué más tienen que hacer los venezolanos para demostrarle al mundo de forma democrática que somos mayoría y que ellos perdieron las elecciones? Y qué importante esto que acabas de decir, Tamara, de no mirar hacia otro lado, porque efectivamente están identificados, sabemos quiénes son, dónde viven, qué vida llevan, y efectivamente son los familiares de aquellos que hoy están asesinando en Caracas, que están asesinando en Venezuela. Es que sabemos quiénes son y están, lo que tú dices, disfrutando de unas vacaciones maravillosas en nuestro país, cuando no de un invierno también extraordinario. Carlos Cuesta, te quería hacer una pregunta, Tamara. Tamara, lo primero, un abrazo enorme. Déjame que me sume a todo lo que estás diciendo, me parece una situación absolutamente abominable. Déjame que muestre mi asco más profundo por las declaraciones, por ejemplo, de Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España, que además estoy convencido de que no muestra el sentimiento exclusivamente suyo, sino más que probablemente el de todo el Gobierno, y ha dicho que lo que tienen que hacer los demócratas es reconocer el resultado de Maduro. Dicho esto, comparto 100% lo que estás diciendo. En España, de hecho, en estos momentos no es que haya gente, bolichicos de estos que han entrado, que estén pasando las vacaciones, que la policía lo sabe perfectamente. Hay bolichicos que han entrado y que están viviendo. Y la policía tiene información de que efectivamente vienen con dinero y vienen con una situación traída del régimen chavista. Y lo saben perfectamente. Y desde que tenemos este gobierno es desde el momento en el cual se han podido asentar con una tranquilidad absoluta, cuando todo el mundo sabe que traen detrás una serie de delitos absolutamente inadmisibles en cualquier situación, ya no democrática, del más mínimo respeto por la vida. Yo no sé qué esperas tú de lo que puede ocurrir, Tamara. Yo no sé, veo una situación muy extraña, comparto 100% lo que has dicho. No es un momento de declaraciones de exigimos una mayor comprobación. Hay un cálculo que es obvio. Si con el 83% la opción de María Corina Machado de Edmundo le está sacando 5 millones, por puro cálculo matemático, lo más que podría sumar el que dice tener 3 millones serían 2 millones. 3 más 2 en mi pueblo dan 5, por lo tanto no llegan a 7. Es decir, el resultado es evidente, que ha ganado Edmundo y que ha ganado María Corina Machado. Yo no sé qué esperas tú de lo que puede ocurrir. Mira, yo pienso que esto va a llegar a un punto de represión tal que el venezolano va a retraerse. Es decir, ¿hasta cuánto está dispuesto el venezolano a exponer a sus hijos, a sus familias, a poner el pecho si no consigue respaldo de la comunidad internacional? Es decir, hemos pasado por grandes manifestaciones como la del 2014, 15, 16, 17, donde murieron jóvenes, donde fueron heridos miles de personas, donde fueron torturados, encarcelados, y ya el venezolano tiene esa historia, ¿no? La diferencia con el día de hoy es que el venezolano está, todos, no estoy hablando de la oposición, no, estoy hablando del venezolano en general, se cansó del régimen tiránico opresor, que además es corrupto, que además ha invertido el dinero de todos los venezolanos en otras cosas, en otros países, en otras campañas políticas, en otros partidos que no son los nuestros, ¿verdad? Y por eso la pobreza del venezolano. Entonces, ¿qué se puede esperar? Más represión, más intimidación, hasta que el venezolano en un momento dado diga, bueno, miren, si estoy solo, luchando contra un tirano que está armado hasta los dientes, con grupos civiles que están dispuestos a matarnos, porque para eso les pagan, ¿verdad? Entonces se va a retraer y vamos a tener una Venezuela estilo Corea del Norte.
donde ellos son los únicos que mandan, donde ellos son totalmente, absolutamente dictatoriales y donde los amigos, ¿verdad?, que queremos son aquellos que nos apoyan. Rusia, Irán, qué sé yo, Bielorrusia, Cuba, Nicaragua, Bolivia, ¿no? Y entonces no nos importa que el resto de la comunidad diga nada porque nosotros estamos bien, porque Venezuela tiene riquezas para que ellos vivan sabroso, ¿verdad? Y además vayan y viajen para afuera, para esos países a los que les encanta ir, como China, porque ahora se la pasan haciendo turismo en China, ¿no? Y bueno, nada, el cerco de la comunidad internacional en un momento dado no les va a importar con tal de quedarse en Venezuela, en un país rico, en un país hermoso, porque les encanta vivir allá, ¿verdad? Y disfrutar de las playas y vivirse a todo lo grande con todas esas riquezas. Entonces, eso es lo que puede suceder y el venezolano se va a sentir como en Corea del Norte, donde no va a tener más salida que irse por las fronteras de forma masiva, porque lo que se espera es que salgan más de 2 millones de personas si esto sigue así, ¿verdad? Y seguiremos poblando con venezolanos que salen con lo que tienen puesto y una bolsita, los países que ya están llenos de venezolanos y que, bueno, que sus sistemas colapsan porque no saben qué hacer con tanta inmigración. Claro. Ese es el futuro que yo veo si no pasa nada. Y ya serían 10 millones de venezolanos. Hay que recordar que cerca de 8 millones de venezolanos han tenido que salir de su casa, de su país, con lo opuesto, como bien comentabas, Tamara, y todavía a día de hoy hay silencios, como el del presidente del gobierno de este país, de España, señor Pedro Sánchez, que matan. Esto es así. Yo le pido al presidente de España que se pronuncie con todo esto que está sucediendo. Yo no sé qué otras pruebas necesita él para decir algo. No entiendo su silencio, porque se supone que aquí en España hay gente con la suficiente moral y reputación para demostrarle el fraude en Venezuela si es que él necesita pruebas. ¿Qué está esperando? Que el régimen haga sus pruebas, porque tengo entendido que tienen un laboratorio donde están inventando actas nuevas, ¿verdad? Para decir entonces, para darle entonces ¿cómo es que se dice? Se me fue la palabra. Sí, el visto bueno a las actas. El visto bueno a lo que va a decir el régimen. No. Es importante Tamara, recordar. olvídate, si Pedro Sánchez... Un solo recordatorio que quería yo hacer. No nos olvidemos que Venezuela es el único país de América Latina que está siendo investigado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Maduro y su comitiva están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad suficientemente demostrados. Entonces, no hay que olvidar que contra ellos se está enfrentando la oposición y se están enfrentando los venezolanos. Es que no se nos olvide, porque parece que le da miedo a los presidentes decir que Maduro tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional. Por algo será. Tamara, ¿no? olvídate que Pedro Sánchez sabe perfectamente lo que hay, pero Pedro Sánchez gobierna con los partidos que le dan respaldo por estar apoyados por el Grupo de Puebla. Punto final. Bueno, lamentablemente tenemos un Zapatero allá en Venezuela diciendo barbaridades, y a otro aquí, tomando whisky con los nuestros, ¿no? Allá sentados con el dictador, porque es que le da la mano al dictador se llena la mano de sangre, y Zapatero tiene la mano llena de sangre de los venezolanos por no haberse pronunciado, por estar avalando a un régimen criminal. Entonces todo aquel que va a darle la mano al régimen se llena la mano de sangre, porque eso es lo que es, son unos criminales. Tamara, quería preguntarte qué perspectivas del tema del ejército, porque yo soy de los que pienso que o se rompe el régimen por dentro o va a ser difícil, desgraciadamente, porque están dispuestos a utilizar armamento y esto no cae con caceroladas. ¿Sabéis de algo? Mira, yo tengo informaciones que hay malestar dentro de la Fuerza Armada, no solamente por lo que ha pasado, sino por los abusos a los que fueron sometidos los ciudadanos durante la votación, durante el desarrollo de la votación, de mantener escuelas cerradas, centros electorales que fueron cerrados para que los ciudadanos no votaran, el madrugonazo de la sustitución de los testigos principales por testigos accidentales, y los testigos principales no pudieron estar en los centros de votación. Todo eso ellos lo han ido observando, además de la barbaridad, y debo de recalcar la barbaridad que está sucediendo en este momento de la represión con grupos paramilitares armados con total impunidad. En ningún país
que se dice ser democrático, una Fuerza Armada puede avalar que paramilitares armados sean los que tomen las calles. Entonces, eso ellos lo están observando. ¿Qué pudiera suceder? Que en un momento dado, con una contundente respuesta de la comunidad internacional, una contundente respuesta, esa Fuerza Armada que todavía tiene oficiales que no están de acuerdo con estas arbitrariedades, tomen una decisión y digan hasta aquí te acompañamos. Entonces sí puede venir una fractura de la Fuerza Armada, ¿no? Ahora, hay que recordar que la Fuerza Armada venezolana no solamente está espiada. Maduro tiene un sistema de espías instalado desde hace años que espía a los familiares, que espía a las esposas, a los hijos, que saben dónde hacen mercado, que saben dónde van los niños a las escuelas, de los militares. Y cuando los quieren amenazar, le muestran la foto de las esposas y de los hijos. No podemos olvidar ese sistema arbitrario que mantiene una Fuerza Armada acorralada y acosada, y el que no quiere se va, el que no quiere se fuga de la Fuerza Armada. Por eso es que hay tanta miembros oficiales que se han ido del país, ¿no? Sin siquiera poder pedir la baja, porque el hecho de que tú pidas la baja quiere decir que eres un traidor, eres un sospechoso. Entonces, los oficiales se fugan del país, ¿no? Entonces, bueno, yo sí puedo decir que si hay una respuesta contundente que traiga sanciones, amenazas, deportaciones. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un gentío de familiares de chavistas instalados con negocios, haciendo cosas. Bueno, empiecen a deportarlos a Venezuela para que se vayan allá al país de la realidad, ¿no? Entonces, si eso comienza a suceder, yo estoy segura que puede haber un cambio. Pues ojalá que te estén escuchando y que se den cuenta, no sé ya cómo decirlo, cómo exhibirlo, cómo exponerlo de lo que está allí sucediendo. Están matando y acabando y masacrando a generaciones ya de venezolanos que han tenido que huir del país. Tamara, siempre es un placer, mi admiración personal por el trabajo que estás desarrollando. Por supuesto, estos micrófonos siempre los tendrás abiertos para lo que consideres y quieras denunciar. Muchas gracias, mucho ánimo y mucha fuerza. Gracias, Tamara. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Bueno, es impresionante el testimonio de... Claro, Tamara recoge todas las torturas, todas las denuncias de las víctimas de la tiranía venezolana desde hace años. Ella tiene todas las pruebas que han llevado precisamente a la Corte Penal Internacional a Maduro y a sus militares y a todas las personas que están con el régimen masacrando a generaciones de venezolanos. Y mantenerse... ausente de lo que está sucediendo en Venezuela, con los lazos que nos unen con nuestros hermanos venezolanos, ya no es de una persona poco empática, ya es otra cosa, es una monstruosidad. Esto tiene otro nombre. Y lo que decía Tamara, es el momento de dar un paso adelante, es un momento de empezar a deportar a todos los familiares de todos estos asesinos que están acabando con todas estas personas, con todos estos chavales, estos chicos tan jóvenes que están saliendo a la calle de Venezuela. No podemos mirar a otro lado. Sí, pero desgraciadamente el régimen pues controla todo el aparato del poder, tiene aliados internacionales, es decir, yo creo que a mí me repugna Putin, me lo has oído decir muchas veces, pero tiene aliados, es decir, pensar que está aislado es un error. Aquí pasa lo mismo, es decir, pensar que Maduro, aunque es cierto que lo de Boric es muy importante, las reacciones que se están produciendo, porque si tú no tienes nada que esconder, tú imagínate que es una ironía, que quede claro que es una ironía, que Maduro ha ganado las elecciones, yo no tengo ningún problema, oiga, no vengan todos ustedes, no, venga, oiga, Corina, venga usted aquí, mire, aquí tiene las actas. Cuando tú no enseñas las actas, cuando tú haces lo de el comité electoral, no sé qué, mal, ¿no? Luego las imágenes, oye, todos tenemos amigos allí, me han mandado imágenes como a vosotros y tal, y la verdad es que, claro, pues pensar que da mucho miedo. Siempre pongo el ejemplo de Tiananmen. Es decir, tú puedes ponerte delante de un tanque, pero es que el tanque te atropella, ¿no? Te aplasta, ¿no? Es que no... Estamos hablando de jugarte la vida, ¿no? Es decir, no aquello, porque ahora nosotros vamos a protestar contra Sánchez a Moncloa y no nos pasa nada.
¿sabes? Incluso aunque hiciéramos algo irregular de cortar no animo a nadie, ¿no? Esto es otra cosa. Claro, ya, es que ya allí es lo que mueres. decía Tamara, esto puede ser un genocidio, si no lo está siendo ya. Hay 8 millones de venezolanos que han tenido que dejar su patria y otros 2 que ya están en camino. No, de hecho lleva siendo un genocidio, o sea, desde la llegada de Hugo Chávez al poder, realmente si acumulas la cantidad de muertos, la cantidad de violaciones de derechos, es un genocidio. Además, genocidio exige 2 cosas, la cuantitativa y la cualitativa. Por la cuantitativa es un genocidio, el número de muertes es una auténtica aberración, pero es que el cualitativo es el borrado de una determinada opción ideológica que básicamente es la única que puede existir, que es la de la libertad. Entonces, claro que es un genocidio totalmente programado. Habrá gente que a lo mejor se pregunta por qué insistimos nosotros tanto con el tema del Grupo de Puebla y demás. Responde a lo que estaba diciendo Paco. O sea, esta gente consigue lo que consigue porque hay una red que frena las sanciones que estaba reclamando Tamara. ¿Cuál es el papel de Pedro Sánchez? ¿Por qué le han dado respaldo a todos estos partidos? ¿Por qué está en España y a cambio de qué está en España? Para una desestabilización de los sistemas que deberían actuar para salvar este tipo de vidas. O sea, ¿cuál es la función de Pedro Sánchez dentro incluso del Partido Socialista Europeo? Frenar determinadas sanciones, es decir, favorecer la implantación de dictaduras asesinas. Bueno, o sea, siento ser así de tajante, pero es que es la realidad. Y ha llegado el momento, ¿cuál es el papel de Borrell? Y ha llegado el momento Retrasar de esas investigar sanciones. seriamente el papel de Zapatero. Totalmente. Por vamos. cierto que se ha ido a Venezuela y nadie ha vuelto a saber nada de Zapatero, ¿no? O sea, ha llegado el momento de investigar también a este señor. De investigar el papel, de investigar la financiación, de investigar quién le está pagando los viajes, de investigar cuáles son sus conexiones, de investigar cuáles son las conexiones que ya evidentemente llegan incluso a determinadas operaciones que, por ejemplo, saltaron en el caso Coldo. Vamos a dejar de hablar de cosas etéreas. ¿Ante quién responde Víctor de Aldama? Yo me pregunto. Es decir, porque la primera persona que negoció determinada devolución de X dinero para Globalia era Zapatero. A partir de ahí pronto aparece un Víctor de Aldama. ¿Por qué aparece Víctor de Aldama? ¿Resulta que Zapatero no era capaz de conseguir una negociación? ¿O es que Zapatero dio un paso para atrás para no ser la cara visible de un trato de favor? Es decir, aquí hay un montón de preguntas que acaban siempre en lo mismo. Y acaban en el apoyo a dictaduras comunistas asesinas. Bueno, allí se ha convertido en la capital del universo de los lobbies, ¿no? Es decir, pero lobbies de un solo sentido, ¿no? Aquí pensar que en el tema este que estamos hablando de global y tal, en el tema militar, que pasa desapercibido, porque como es una cosa de Estado, pues no se mira, no se entra, ¿no? Y aquí hay muchísima gente que está ganando cifras espectaculares, ¿no? Que no podemos ni imaginar con todo el tema, es decir, alrededor, siempre hablamos de Orwillian y del amigo Contreras, y es verdad, y Indra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que están ahí metiéndose dinero de verdad, y ahora ya como han aprendido lo hacen con un entramado jurídico más impecable. Blanqueo de dinero. Pero la gente tiene que saber cuál es el origen de esto, es decir, tú consigues cifras astronómicas, vives de maravilla, eres un pijo guay, un pijo progre, me parece de maravilla, bien, perfecto, ¿en base a qué? En base a una estructura de poder. Esa estructura de poder en España, ¿en base a qué se sustenta? A una serie de partidos. ¿Esos partidos quiénes les sustenta? El Grupo de Puebla. ¿Y el Grupo de Puebla qué es? Las dictaduras asesinas. Hombre, hay un momento en el que tienes que tirar del cartelito y decir, venga, vamos a ver la conexión. Sí. En fin, Silvia, los oyentes, me imagino que entre la no declaración de Sánchez, lo que está sucediendo en Venezuela, y aquí, por supuesto, les estamos contando y les vamos a seguir contando, las irregularidades, ilegalidades que han pues acabado con la igualdad de los ciudadanos ante la ley y en derechos absolutamente en España, me imagino que estarán muy contentos, ¿no? Están felices y hay sobre todo, fíjate, mucha expectación por la rueda de prensa de hoy. Por ejemplo, no estaría mal que empezase dándonos explicaciones o una postura clara acerca de lo que está ocurriendo en Venezuela, todos pendientes de que lo que nos quiera contar en esa especie de aló presidente que nos ha preparado Moncloa a partir de las 11. Aló presidente, y lo de aló presidente no, yo creo que le va que ni pintado a Sánchez, porque ya las comparaciones con Maduro son un clásico en nuestro contestador. Que se prepare Peinado, yo creo, el juez Peinado, porque los oyentes están seguros de que el sermón de hoy le tiene a él como protagonista. Lo comprobamos a la vuelta. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, vamos a escuchar a los oyentes. Hemos recibido, Rosana, muchas opiniones sobre la querella de Pedro Sánchez contra el juez Peinado. Sobre él se supone que va a hablar el presidente en lo que se supone también que tendría que ser el balance de este curso político. Y ya que todo hace pensar que él no va a hacer ese balance, nuestra amiga María Luisa desde Málaga le ha puesto las notas. ¿Qué se espera de la rueda de prensa del presidente del gobierno hoy? ¿Qué se puede esperar del chavismo vestido de maniquí? Pues eso, chavismo puro. Ya se ha demostrado. Además, ¿hasta dónde llegan los tentáculos de este hombre? Es increíble. A Pedro Sánchez le pasa como a Maduro, que no tiene dónde meterse. Y antes de irse montará la más gorda. El proyector como el 36 pues sigue su camino. Las primeras palabras de Pedro Sánchez tras el interrogatorio del juez Peinado fueron:
querellese. Pregunto por qué un señor que quería colaborar con la justicia unos días antes ya tenía los 30 y pico folios de que estáis hablando para querellarse contra el juez. Y en segundo lugar, por qué los españoles no se unen como acusación particular, dado que nosotros tenemos otros problemas que él no está resolviendo. La querella de Sánchez es una buenísima noticia porque le va a tener que explicar al Tribunal Superior de Justicia que todo lo que está construyendo el juez Peinado no es cierto. Va a tener que dar esas explicaciones que no ha querido dar hasta ahora. Nos lo va a explicar a todos los españoles. La querella que interpuso el presidente del gobierno ayer no va contra el juez Peinado, va contra la inteligencia de los españoles. O sea, tiene más personalidades que el protagonista de la película, múltiple. Se levanta siendo presidente, a media mañana es marido, por la tarde es secretario general de su partido, porque un presidente del gobierno jamás daría su voto a favor de lo que se ha pactado en Cataluña, y por la noche es monárquico, que es ya el colmo de la ignominia. Yo creo que este ya está muy acorralado, este indecente ya se ve muy mal y actúa a la desesperada y entonces, bueno, pues como dijo muy bien ayer Pilar Alegría, que es en una de las pocas cosas que le puedo dar la razón a esta pobre, es que el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y tiene toda la razón. El problema no es lo que haga Sánchez, el problema es que un gran número de españoles pues les va a dar igual, no va a tener repercusión, haga lo que haga. No les importa que utilice los medios del Estado, no les importa la corrupción que puedan tener, es de los suyos y lo van a justificar todo. Y el balance del curso pues ya está, sobresaliente en ser bolivariano, sobresaliente en apoyar a los terroristas, sobresaliente en apoyar a todos los sinvergüenzas, independentistas, tarras, pues ya está, progresa adecuadamente el tío, vamos, insuperable, pero que no repita curso, lo graduamos ya y lo mandamos fuera. En fin, los oyentes desde luego lo tienen muy claro, lo tienen clarísimo. Mira, él tiene la ventaja de con todo el aparato propagandístico que tiene, que es brutal, luego la división del centro derecha, él está encantado, es el mayor fan de Alvise, es decir, de verdad, ya sé que Alvise se enfada cuando lo dice, pero no, el mayor fan de Alvise es Pedro Sánchez, ¿no? Está encantado, entusiasmado, ¿no? Porque lo que quiere es perdurar ahí, él tiene muchísimo miedo al tema judicial, mucho miedo, porque sabe perfectamente que en el momento que salga de aquí, pues claro, llegará un nuevo gobierno y si no hacen el tonto como ha hecho el PP habitualmente, pues ya vamos a ver cómo han gastado esta gente. ¿Qué? Esto de los aviones, de los coches y de hago lo que me da la gana, porque sí, los fondos reservados, es decir, habrá que hacer una auditoría. Respecto a la cuestión mediática, fíjate, y de comunicación, yo en ese aspecto discrepo, soy más optimista que tú, porque lo estamos viendo con una cuestión como la de Venezuela, es que ahora mismo hay muchas formas de informar alternativas a un periódico, a una página, a un diario, a un medio de comunicación como este, que lógicamente tiene la fuerza, tiene la integridad, tiene la valentía de poder hacerlo a pesar de las presiones y de las amenazas, pero, a ver, tenemos a media España distraída con el fenómeno viral mediático vergonzoso de la tal Rorro esta, que tiene emparanoiados a docena de contertulios y de articulistas en este país, ¿no? No, claro, es que vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Es una muchacha anónima que ha conseguido llegar a un montón de gente a través de estupideces y vídeos ridículos que ahora mismo media España se dedica a comentar. No, Oye, si eso lo vehiculamos y lo utilizamos para el bien, ¿no? O sea, es que puede tener su utilidad, ¿no? Equivocado, ¿eh? No, Pedro Sánchez está nervioso porque sabe perfectamente que no tiene el control ni de la justicia, gracias a Dios, ni en el fondo de la prensa. Claro. Si lo pudiera tener controlado no estaría tan rabioso como le vemos. Ahora, lo que decía Paco tiene toda la razón. Si hacemos todo el puzzle de todo lo que sabemos nacional, más lo que sabemos internacional, más lo que sabemos del avance del comunismo, totalmente orquestado, totalmente financiado, el eje Moscú, el eje Teherán, el eje Pekín, el eje Caracas, el eje La Habana. Es decir, si unimos todo el mapa hay una cosa que es obvia y es que es inexplicable que la derecha en España en estos momentos esté con yo rompo los pactos de gobierno, etcétera. Es impresentable. Es decir, el nivel de amenaza no es un nivel de amenaza normal contra la Constitución, la unidad de España y los derechos y libertades. Es un nivel de amenaza máxima. Es decir, lo que estamos viendo con un presidente atrincherado, que repito, lo único que le falta para presentar ya la querella es plantarse el chándal. Es lo único que le falta. O sea, comete aberraciones sistemáticas una tras otra. Tiene a medio gobierno
Gobierno literalmente metido en una campaña de acusación / calumnia contra el juez. Está en un asalto permanente de la justicia, está en una invasión del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía. Ahora confirmamos, bueno, ya lo teníamos confirmado, pero bueno, la evidencia más absoluta la tenemos a la Abogacía del Estado presentando las querellas particulares de él. Tenemos una alianza suya internacional. ¿Por qué está respaldando todas las posiciones que benefician a Hamas? ¿Por qué? Porque Teherán forma parte de ese grupo. Teherán está dentro del grupo de apoyo al grupo de Puebla, a Moscú, etcétera. Es decir, con todo ese bagaje internacional y con el nivel de amenaza al que estamos sometidos, ¿cómo se puede estar planteando en estos momentos yo rompo los acuerdos de gobierno? Y me refiero, por si alguien tiene alguna duda, a Vox. ¿Ves? Bueno, vámonos, perdóname Paco, pero es que me están ya mirando con mala cara desde el otro lado de la vitrina del estudio, porque claro, tiene que venir Verónica con la crónica rosa, que sé que a ti también te entusiasma, pero antes tenemos que repasar las noticias, así que vamos a hacer una pausa y enseguida nos vamos a contarles la última hora. Es la mañana, es radio. Luis Díaz, buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos pendientes de esa declaración del presidente del Gobierno, de ese balance, pero todavía no se ha producido, así que cuéntanos la última hora, ¿por dónde vamos? Sí, comenzamos que en apenas una hora, a las 11 de la mañana, está previsto que Sánchez comparezca para hacer balance del curso político, un curso en el que el Ejecutivo tan solo ha logrado aprobar 3 leyes, sumando más de 30 derrotas parlamentarias, entre ellas y la más reciente, la reforma de la Ley de Extranjería. Se espera también que el presidente se pronuncie sobre la querella que ha interpuesto contra el juez Peinado. Tiene más detalles Rubén Fernández. Buenos días. Buenos días. A partir de las 11 de la mañana comienza en Moncloa el balance estival de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno se comprometió a 2 grandes ruedas de prensa durante el año, una en Navidades, otra antes de irse de vacaciones, aunque como es marca de la casa, la Secretaría de Estado de Comunicación seleccionará solo 6 turnos. Queda por ver si sucede como en los consejos de ministros, donde las preguntas son en su mayoría de medios afines y donde esta casa, Libertad Digital y Es Radio, lleva vetada en los turnos desde el 11 de abril del año 2023. Ayer Sánchez emplazó a los medios a que le preguntasen hoy por su declaración ante Peinado, y aquí consideró que no era apropiado hablar de este asunto o de su querella por prevaricación ante el magistrado tras su despacho con el rey en Mallorca. ¿Te imaginas, Luis, que de repente hoy se rompe, ¿no? esa costumbre, ¿no?, que tiene el presidente del Gobierno, y el día 11 de abril de 2023 ya queda como una, Vanessa, como una pesadilla, ¿no?, dentro de los sueños, que seguro que son muy tranquilos, de Rubén Fernández, y hoy le da la palabra a Rubén Fernández. Es más, que empieza, venga, Libertad Digital, la razón, Voz Populi. No sé, podría no seamos ser, ingenuos. Podría ser. A ver, Contreras, ¿a quién le doy la palabra? Espera, que ahora aviso de esto. Llegaríamos a la conclusión de que han clonado a Sánchez. Oye, dice, todo puede pasar. Es que no, nunca es tarde Sí. ni para cambiar de opinión, como diría el presidente del Gobierno, ni para rectificar el comportamiento. Yo después de la querella de Peinado, porque sí. Es verdad que todos conocemos gente, ¿no? Y claro, yo ya estoy convencido que es como el Gengis Khan, al revés. Es decir, en lugar de ir a una visión más inclusiva, vamos, paz, calma, vamos... Todo lo contrario, ¿no? Todo a lo bestia. No. ¿Sabes? A lo bestia porque, claro, la estrategia... A más, sí. Todo el mundo te dice, yo me la tengo aquí como subrayada, incluso me la leí y pensé, yo flipo, ¿no? Alucinante. Es increíble lo que como una abogada del Estado, mira, es que hay un problema, que lo he dicho alguna vez, que hay que quitarles el nombre. Y alguna abogada del Estado me dice, tienes razón, Paco, de buen plan. Abogado del Gobierno, ya está. Claro, sí. No es abogado del Estado. O de Sánchez. Me encanta. Zaida, bueno, y luego tenemos sobrevalorado, porque tú tienes abogados del Estado muy brillantes, que los hay, muchísimos, ¿no? Y abogadas, ¿no? Y luego hay meros papagayos que repiten, ¿no? Que saben, tienen memoria, como esta Zaida, que seguro que es encantadora y una mujer maravillosa, es decir, no presupongo nada, ¿no? Pero que le dice el régimen, oye, tú tienes que hacer esto, y en lugar de decir, oye, perdona, abogada general, ¿no? Creo que es mujer ahora, ¿no? Abogada general, sí. Si no te importa, pero yo no puedo hacer esto, porque esto es una cosa personal del presidente del Gobierno. Que pase el turno, ¿no? Claro, que se busque, que se busque un abogado, oye, que hay muy buenos en Madrid, y que el presidente dice, como yo... Pues, Paco, ay, que mira, esto se llama presión, ¿eh? Sí, siempre me presiona. Sí, Verónica. Además te mira. Sí, hay pero que decirle a los oyentes es que te mira. Rápidamente. Intensamente. Y tiene como rayos láser. Que luego me saca.
Luis, vamos a dejar a Luis terminar. Hace apenas unos minutos Vox ha anunciado que se va a querellar contra Sánchez, contra Félix Bolaños y contra la Abogacía General del Estado en respuesta a la querella contra el juez Peinado. Señalan que Sánchez sigue prostituyendo, dicen, las instituciones usándolas para su interés personal. No sé qué os parece. Bueno, pues nos parece... Si nos das oportunidad de hablar... Sorprendente, no nos parece sorprendente, pero en fin, hay que darlo, claro. Sí, mira, una de las cosas que manipulaba la izquierda mediática, decían, es que leía a un tontorrón de estos que decía, el Peinado mete a Vox en la Moncloa, y dice, no, la ley. Resulta que como Vox, claro, cuando ahí se pide la fianza, entonces Vox tiene dinero, el pone primero la que la fianza, depositó fue Vox. Ya está. Es decir, no es que el pobre juez Peinado, yo ni lo conozco. Ahora hay que darle vueltas a la cabeza para sacar ese titular, ¿eh? Sí, hay que darle vueltas, ¿sabes? Yo me leo siempre que sale a mi amigo Pérez Royo, digo, ¿cómo un catedrático de universidad puede llegar a ese nivel? Mira, me encanta Paco, porque a medida que vamos ya llegando al final de la tertulia, él como que de repente tiene como vitaminas, ¿no? Siempre tengo vitaminas. Sí, tiene... Venga, Luis, que te dejamos terminar rápidamente. No pierdas la ocasión porque si no... Cómo no, seguimos muy atentos de lo que pasa en Venezuela. Como bien comentabais, el régimen de Maduro ya ha emitido una orden de detención contra María Corina Machado. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a través de su cuenta de X ya se ha pronunciado. Exige que se garantice la seguridad personal de María Corina y de Edmundo González junto a la del resto de dirigentes opositores. Y terminamos con la agenda de los Juegos Olímpicos. Hoy finalmente se va a disputar las pruebas de triatlón en el río Sena tras la mejora de la calidad del agua. De momento, nuestro país solo tiene una medalla por parte del judoka Fran Garrigós. Aún así, España tiene varias opciones. Más detalles, Dani Blanco. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La agenda de este miércoles 31 de julio para la delegación española a los Juegos Olímpicos tiene varios puntos clave, entre los que destacan el partido de Carlos Alcaraz a las 5 de la tarde aproximadamente, no se puede saber con el tenis en estos Juegos, ante el letón Rinat Saifullin en octavos de final del torneo individual masculino. Ayer el doble con Rafa Nadal se saldó con victoria y los dos están ya en cuartos de final. El balonmano masculino vive un encuentro clave ante Japón a las 2 de la tarde, en el que nuestra selección es muy favorita ante los nipones. En bádminton, Carolina Marín y Pablo Albián juegan los octavos de final a eso de las 11 de la mañana. Y fútbol femenino, España-Brasil a las 5 de la tarde. España con un punto será primera de grupo. Hay además tiro con arco, equitación desde las 9, el triatlón. Ahora empieza el España-Argentina de hockey hierba femenino. A las 5 de la tarde el España-Sudáfrica de hockey masculino. Y a las 11 de la mañana, en una hora aproximadamente, el partido de las chicas de baloncesto ante Puerto Rico. La jornada se cerrará para los españoles con el partido de waterpolo femenino entre España y Grecia. Muchas gracias, Luis. Gracias por traernos toda la información. Claro, es que Verónica pedía paso porque, a ver, es que, claro, con esa exclusiva... Voy a decir que es una exclusiva para gustos, porque hay quien puede ver la exclusiva y decir, yo pensé que ya estaban casados, que es lo que me han dicho algunos compañeros en la radio, o decir, madre mía, soy fan de Raquel Mosquera, me encanta Raquel de toda la vida y me alegro. Y es la exclusiva de 10 minutos. Raquel Mosquera, ahí sí, pues se han casado. Yo soy súper fan de Raquel Mosquera. ¿En serio? Me encanta, sí. Los polos opuestos se atraen, Rosana, porque tenemos más polo opuesto a Raquel Mosquera. Oye, pero me alegro, luego te lo puedes llevar a casa. Mira, ella también es muy vintage, como decía. Bueno, no. El no es novio lleva vintage. un smoking no sé qué, digno de Pedro Sánchez. He de decir que por dentro no tiene ningún desperdicio las fotos, los estilismos, me encanta, a su estilo, me encanta. La música que hubo, que... ¿Ah, sí? ¿Qué música puso? Pues te voy a dejar para que me escuches, para que nos escuches. Yo viéndole el smoking igual me temo hasta reggaetón. te la descargas más adelante. Yo las he estado escuchando y bueno, no tiene desperdicio la boda, de verdad. También pues otros que están un poco así es el hijo de Carmen Borrego, que decían que había sido montaje esa separación con su novia, pues no, parece que está con otra chica, también le han pillado y bueno, es que esto de las parejas del verano pues da para mucho. Juego, Ola juego. También tiene por supuesto esos posados del verano que yo digo, ¿cómo se cuidan estas chicas, estas mujeres también? Sí, y pero yo es así, nada, natural, que como engordo. todo natural. A ver, no lo sé, pero oye, hay gente que encima se opera y queda peor, o sea, que por lo menos... Pero ¿por quién lo estás diciendo? Ahí no es natural ni el zumo de naranja. No quiero enemigos, yo solo quiero gente que me quiera. Ya, y es difícil, o sea, Hay gente, imagínate. es verdad, que se opera y dices, ¿y por qué se habrá operado? ¿No? Sí. Yo me fascina... Sobre todo tan educado, jóvenes. ¿no? Yo lo que me fascina es, digo, ¿tan joven y ya te operas? Pues Sí, cuando sí. tengas 45 no parecerás... Bueno, es una moda también, ¿eh? Algunas señoras que optan por la parte delantera XXXXL, ¿no? Y luego y por la XXL
quitarse, porque se la tienen que quitar, trasera, claro. y por la trasera, ¿no? también. Digo, no sé. Y por la todo. delantera. Por todo. Ya digo, me llama la atención, ¿no? Pues Bueno, y los señores también se operan. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor no es tan evidente. Y luego los ¿no? labios, ¿no? Que es una cosa que te quedas como... Yo intento no mirar los labios para que no parezca... Es difícil no mirarlos, porque al final son flotadores, perdón, y es difícil. Y ya está aquí, porque claro, siempre me dejéis hablar más y No, pero bueno, te oye, aparece salgo una del chica, guión. Yo ya digo, en plan no machista, ¿no? Claro, te aparece una señora que lleva unas delanteras XXL de plástico, ¿no? Y entonces, ¿cómo no vas a mirar? No, pero es que hay que mirar, no hay ningún problema. Yo digo, a ver, pues Paco, o sea, pero cada uno empieza aquí... a ser como en los asadores, que filete, entrecoto, chuletón. Pero lo miras y dices... Y luego las parejas Perdona, entonces tú nunca te operarías. No, yo no, honradamente, solo si fuera una... Yo soy respetuoso, Sí. acepto que todo el mundo se haga Claro, lo que quiera, ¿no? Pues, faltaría más, ¿no? Pero no, yo creo Oye, que hay pero que... no necesariamente hay que pasar por un quirófano, a lo mejor un estiramiento, un tratamiento Las facial, vitaminas. unas vitaminas, unos pinchacitos, eso está muy bien. No, me da Paco. mucho Sí. yuyu, sí, no, de verdad. Además, cuando uno es tan guapo como yo, no necesita esas cosas. Y lo más También. importante Le he dejado sin, creerse sin guapo, palabras. eso es lo importante. No me pronuncio, yo es que Federico, no lo he me pronuncio conseguido. al respecto. No, bromas aparte. prefiero no tableta de pronunciarme. estas falsas Bueno, vamos a vendría dejar bien. a Vero. A vamos eso, a dejar a no, Vero. yo ya... ¿A quién tienes hoy, Verónica? Yo he perdido peso, con el OCG. ¿A quién tienes hoy? Daniel Carande, Beatriz Cortázar y Carlos Bueno, Pérez sí, Jiménez, que ya nos el dúo están, y claro, Bea. normal. Bueno, Y Carlos, esas parejas muchísimas descompensadas gracias, Carlos. Paco, de edad, ¿a que son muchas chulas? gracias. Te vemos la semana que viene. Vanessa, Luis, hasta mañana. Se quedan con Verónica. A que veo la semana que viene seguro. Es la mañana. Es radio.